Bienvenidos a este espacio Iglesia en Salida y los programas aliados que transmiten este contenido. Estoy en la ciudad de Miami y he venido a visitar la sede de la Fundación Ramón Pané y a su fundador, don Ricardo Grosona, que nos recibe nueva vez aquí en esta sede para contarnos realmente qué está haciendo esta Fundación Ramón Pané y sobre todo para que nosotros conozcamos lo que es el proyecto Cristonautas, que tiene una gran presencia en las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero sobre todo porque está llevando adelante lo que hizo Ramón Pané en su tiempo, inculturizar el Evangelio, o sea, a los taínos enseñarles con su lengua el mensaje del Evangelio. Y al hacerlo en su lengua y en su cultura, pues nos dio este método que esta fundación está llevando adelante, evangelizando en el mundo de hoy a través de la tecnología y de, bueno, esta cultura digital que estamos viviendo. Así que voy a entrar y a conversar con don Ricardo en esta Fundación Ramón Pané. Sean todos bienvenidos y gracias a los canales aliados que retransmiten en cualquier momento y en sus canales digitales como Promesa MRC Nueva York y Luz Divina TV y todos los medios en digital que utilizan este contenido que es para lo que la iglesia nos sigue pidiendo: evangelizar, evangelizar y evangelizar. Bienvenidos. Sí, primero empecemos con Juan Pablo II, ¿no es cierto? Eso fue en Santo Domingo. El 14 de octubre, porque fue después de la misa, él estuvo ahí presente y ya se iba al día siguiente, en Santo Domingo, en la Casa San Pablo, con el Papa Benedicto, presentándole un proyecto de Biblia con Lectio Divina, que él era muy afecto a la Lectio Divina, y aquí con quien fuera mi director espiritual, el Papa Francisco. Y aquí tengo, bendecido por él, la primera piedra que se va a poner en el cenobio de oración en la Isabela. Aquí está esperando ser colocada esa primera piedra. Ya nos encontramos con don Ricardo Grosona, de la Fundación Ramón Pané. Hemos estado con él, ¿se acuerdan el programa que grabamos en la Isabela? Usted en el enlace digital puede verlo aquí en la descripción, que le compartiré ese programa especial, porque don Ricardo ama a la República Dominicana, yo lo tengo que decir público, ¿es verdad? Amén. Amo con todo mi corazón, no solo la República Dominicana, sino también toda su tradición histórica de la Iglesia. Y lo digo para que ustedes lo entiendan claro, la Iglesia Católica en el continente americano nació en la República Dominicana. Amén. Yo tengo que decir Ustedes amén. son los, así como en el año 92, que recién estábamos acordándonos, Claro. se hablaba de las primicias y de las cosas primeras que aparecieron en América. Hoy tenemos que recordar que, en República Dominicana nació la iglesia, nació la evangelización, se proclamó por primera vez el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el continente. A mí se me pone la piel, mira, de gallina pensar cuando estuvimos grabando eso en enero, el 6 de enero, que se cumplían los 530 años de la primera Eucaristía en el continente. Y no sé, yo amo la República Dominicana, amo los dominicanos, también el sancocho me gusta mucho. Y bueno, todo lo que sea de Dominicana me gusta y en breve estaré por ahí, Dios mediante, haciendo unos trámites con nuestros queridos obispos de la Conferencia Episcopal. Y es que don Ricardo, pues, es un colaborador de la iglesia a los más altos niveles. Los vemos en foto aquí detrás. Le mostraré, o estoy mostrando ahora en la edición, las fotos con los diversos papas, porque usted además que es argentino, ahora es que amigo entonces del papa argentino.
ha podido hacer con él, llevarle proyectos y que la iglesia lo vea como un bien para la iglesia. No es un bien de la fundación, es un bien para toda la iglesia. Así es, así es. Entonces, cuéntame un poquito antes de entrar en el tema que yo vine a hablar con don Ricardo, que se llama Cristonautas, porque yo soy testigo de lo que el proyecto Cristonautas ha hecho en los diversos países, en República Dominicana, pero lo que hace en la JMJ, la última de Lisboa, pues estuvimos ahí, mi hijo mayor y yo, Juan Pablo, y la verdad que aquello era concita siempre la atención de los jóvenes en la JMJ. Entonces, bueno, pero cuénteme un poco esta fundación Ramón Pané, porque sé que usted es además un gran, le tiene un cariño a Ramón Pané por lo que hizo. Miren, es interesante y estamos hablando de 532 años atrás, más o menos, 530 años atrás, cuando llega Ramón Pané, que era un joven laico, pero estaba asociado, era como un terciario, así como los franciscanos tienen hermanos terciarios, que son familia muchas veces. Por ejemplo, Cristóbal Colón era terciario. No me diga que no sabía. No, sí, espérese. Lo vi en el convento de la Rábida cuando fui. Exactamente. Entonces ahí ves la celda donde estuvo Cristóbal y dice, y aquí corría el niño Diego. Exacto, el hijo de él. El hijo que después claro, aquí... los pues, terciarios, las congregaciones religiosas, quiero explicarle, vamos a hablar, por ejemplo, los carmelitas, los capuchinos, los franciscanos, etcétera, los mercedarios. Muchos tienen una rama que se llama terciaria. Son laicos, a veces casados, con sus esposas, sus hijos, o las esposas también pueden ser terciarias, que normalmente están asociados a ayudar en la misión que Dios y el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, le ha confiado a la iglesia este carisma, ya sea el de los franciscanos, qué sé yo. En este caso, él era de los jerónimos. Los hermanos jerónimos fueron una orden religiosa de hermanos que tenían también sacerdotes, pero su dedicación era estudiar la Biblia y orar con la Sagrada Escritura. Todavía existen, hay 6 Jerónimos, los últimos 6 que quedan en el mundo. Dios mío. Yo estuve con ellos en febrero. Están en un solo monasterio en España. Y la idea es pensar que él era un terciario, es decir, usaba en el hábito, como si ustedes, algún día te invito a que vayamos a Lima, Perú, sobre todo en el mes de octubre, que es el mes que se llama el mes morado. ¿Por qué? Porque hay un un Cristo de color morado que le ponen su vestimenta y la gente hace el voto de andar con el hábito morado, con su soga y atada al cuello y a la cintura y perfectamente son laicos que viven una espiritualidad y la quieren manifestar. Eso no quiere decir que son dentro de los votos religiosos de pobreza, castidad, obediencia, porque son laicos, claro, pero usan su uniforme como signo de pertenencia. Bueno, Ramón Pané era uno de estos. A veces nos confunden los nombres como Fray Ramón Pané. La palabra fray quiere decir hermano. Sí, o sea que no quiere decir sacerdote. No. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas era sacerdote. Pero como estaba dentro de una orden religiosa, los que están dentro de la orden, entre ellos, se llaman familiarmente hermano, y quedó la palabra en italiano, francés, etcétera, es fray, y entonces se dicen fray a los hermanos. El hermano Ramón Pané no era sacerdote. Y vino a América, inclusive llegaron algunos hermanos de otras, pero ellos dos eran religiosos, eran franciscanos, pero ellos sí eran religiosos, pero Ramón Pané no. ¿Y por qué me interesa esto? Porque fue un muchacho joven que de golpe
habiendo rezado, y esto es lo que yo siempre digo en mi vida, uno a veces estamos acostumbrados a rezar de esta manera. Yo voy al supermercado, compro esto y pago tanto. Y entonces yo creo que yo tengo que decirle a Dios en la oración, mira Dios, yo necesito esto y te voy a pagar con un rosario. Dios no necesita mis rosarios, perdonen que yo le diga, Dios no necesita mis velas, Dios no necesita mis flores. Ni mi devoción. No. Dios necesita que yo viva de acuerdo a lo que Él quiere. Y nosotros en la oración no hacemos oración para doblarle la mano a Dios y decir, te gané Dios, ahí va, ahora obtengo lo que quise. No. No, y molestarme si no me lo da. Ah, sí, yo le rezo tanto a Dios Sí. y no sé para qué. Y bueno, hay cosas que sí a veces nos asustan y Sí. nos molestan en el sentido, no es molestar tal vez, pero que no se nos cumplen nuestros Sí, deseos. nos hace incluso dudar. Hay mucha gente que duda de la presencia, de la realidad de Dios, porque Dios no le da lo que piden. Entonces, Ramón Pané, cuando estaba en la audiencia de Colón con los reyes católicos que se hizo en un cenobio de oración que se llama La Murtra, cerca de Barcelona, cuando él llegó, Colón, con los 7 nativos de las Antillas llevaba, eran taínos. Y él descubrió que había gente igual que tú, igual que yo, igual que ustedes, igual que todos nosotros. Había gente con alma. Es decir, después vinieron esas dudas, perdón si uso la palabra, unas dudas estúpidas que vinieron a decir que estos aborígenes que vivían aquí eran como monos domesticados. Salvajes. Sí, porque lo dijeron. Y la iglesia salió a defenderlo. Pero Ramón Pané lo había hecho mucho antes, amigos. Ramón Pané defendió a los indios y es el primero en la historia de las Américas en defender a los indios. Él aprendió su lengua. Claro. El taíno, que lamentablemente no quedan vestigios porque no había escritura. Solo queda alguna fonética y tal como nos dicen algunos estudiosos, sonaría parecido a lo que hoy se habla en el norte de Honduras y Nicaragua, en la zona del Caribe, donde estaban los garífunas. Un poquito de historia para entender. Los garífunas eran una tribu que trajeron del África para ser esclavos, pero como los agarró una tormenta muy grande, tuvieron que quedarse en República Dominicana durante por lo menos 4 meses. Y los indios aprendieron el taíno, los esclavos que traían aprendieron el taíno y se mezclaron las palabras que ellos traían con el taíno. Y hoy lo más parecido, tendríamos que ir, otro viaje que le invito, al mundo garífuna, que son, iban a llegar a ser esclavos y antes de llegar a mar, un ciclón rompió la nave y se salvaron ellos nadando hasta la costa. ¡Wow! Sí, nunca fueron esclavos aquí en el continente. Bueno, saludo a mi esposa Laura, que está detrás de cámara, que acaba de graduarse hace un par de años de letras y lingüística, y me vive hablando de la estructura de los idiomas y todo eso. Pero ahora le voy a preguntarle, mira, oye lo que está diciendo Ricardo, porque nos quedan algunas palabras taínas, pero aquí... Muchas. Y aquí la preocupación de un joven fraile evangelizando, y la palabrita que le tenemos mucho miedo a veces en la iglesia es inculturizar el evangelio. Pero lo que Pané hizo, ¿cómo le doy el evangelio a los taínos si no? Y aprende tan rápidamente, digamos así, porque no lo aprendió en España en una academia. Aprendió con ellos. ¿Cómo va a haber academia si no había escritura? Y era la segunda vez que venían. Y los que quedaron allí, pero no estuvieron enseñando su idioma, porque no eran maestros del idioma taíno. Entonces, ¿cuándo se decide usted a que tiene que haber una fundación dedicada a Pané? Hace 30 años. Exactamente en el año 1994, cuando se cumplieron los 500 años de la llegada del primer evangelizador,
yo sentí en mi corazón... ¿Usted estaba en Argentina? No, yo estaba en Colombia, en el CELAM, yo trabajaba en el CELAM, en el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y que había pasado... Monseñor Nicolás de Jesús, el cardenal Nicolás López, de Jesús López Rodríguez era el presidente en ese entonces. Mi esposa trabajó 14 años para él en el arzobispado. Y en el año 94 yo ya estaba terminando mis trabajos en el Consejo Episcopal Latinoamericano, y el 12 de diciembre, antes de que se acabara el año, le pedí al secretario que viniera a hacernos de testigo, y se firmó el acta de la Fundación Ramón Pané, que fue una asociación de fieles, primero privada, después ahora es una asociación pública reconocida por la Iglesia, y tenemos presencia en la República Dominicana. Claro, es maravilloso. Y cuando usted habla con tanta pasión de Ramón Pané, porque Pané, a partir de que entra en la Isabela, marca una misión hacia toda la isla y empieza a caminar la isla hasta llegar a donde serían los primeros bautizos, que también sé que usted es un apasionado de La Vega, donde se dieron, porque estuve acompañándole a los 525 años de los primeros bautizos. Y allí usted explicó varias cosas de la importancia que nosotros mismos no le damos a ese lugar en La Vega. Pané sí que le dio importancia a nivel de preparar a los primeros bautizados de América. Bueno, yo creo que hay algo que para mí es muy importante. Primero, la decisión de Pané. ¿De dónde viene? De años de oración sistemática. En algún momento Dios te hace clic, así, y tú ves las cosas que no habías visto antes. O sea, es como cuando uno tiene un llavero con muchas llaves, ¿no? Y entonces quiere, y no le... Hasta que hay una llave que te abre la puerta, y cuando ves adentro, es un lugar maravilloso. Vamos a poner otro clic, el clic que le damos hoy al mouse, para entrar en una página, en un portal. Claro, y a veces no entramos porque no tenemos bien la clave. Bueno, ¿cuál es la clave? La clave es la oración. ¿Pero qué oración? Siéntese con la palabra de Dios, lea la Biblia con profundidad, medítela con sus hijos, haga los ejercicios de lección divina. Esto es lo que Dios nos va hablando, y un día usted ya sabe Dios qué quiere, o qué necesita, mejor dicho. Y en la oración no es que yo voy a hacer que Dios haga lo que yo quiero. No, vamos a hacer que Dios me ponga en mi mente, pero sobre todo en mi corazón, cuál es su plan. Y que yo sea el que me vaya adaptando, modificando al plan de Dios. Hasta que uno está dispuesto, de golpe hace clic, ve. Y yo venía orando tanto tiempo y ahora se me da... Y fíjense, los jerónimos eran monjes o eran gente... Él era un ermitaño. ¿Qué quiere decir ermitaño? Ermita, yo diría, imaginémonos un horno de esos de barro, redondo, una cosa así, que es una habitación pequeña, donde vivía una sola persona, cerca del monasterio, y ellos vivían solos. ¿Por qué? Porque ellos hacían momentos de silencio, de oración, tenían su... Iban a rezar con los monjes y volvían a su ermita. O sea, era impensable que una persona que se quiso dedicar al silencio, Dios la tenía reservada para poderle hablar a los nativos de nuestra América, les pudiera hablar en su propio idioma y mostrarles la buena noticia de Jesús, la gran noticia esperada por la humanidad, la noticia que ellos estaban esperando. En las tradiciones taínas, Ramón Pané descubre que los indios tenían, perdón que los llame así, pero así los bautizó Colón, porque él creía que había llegado a la India. Sí. Pero los aborígenes taínos creían que Dios era permanente. Más así, no tenía principio, pero tenía una madre. Es un misterio. Entonces, cuando uno ve en el Concilio Vaticano II, se sembró lo que se llamó las semillas del Verbo. Eso es lo que se habla en el Concilio Vaticano II.
lo habla específicamente en la carta del concilio que habla sobre la Sagrada Escritura. Las semillas del verbo quiere decir que Dios ha ido dejando su muestra, su huella digital, de alguna que otra manera, la ha dejado en las culturas, en todas las culturas, y los taínos pensaban esto. Entonces, cuando Ramón Pané se dio cuenta de esto, él les dijo, yo les vengo a hablar de ese Dios que no tiene principio, es el Padre, pero tiene una madre. ¿Por qué? Porque ese Padre tiene un hijo, que es Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios y se hace presente a través del Espíritu Santo en una madre. Entonces, para los indios fue muy fácil el entendimiento, terminar de cerrar esa idea que tenían tan abstracta de Dios y encontrar que Dios tiene un rostro visible, como dice la carta a los hebreos. De muchas maneras nos habló Dios en el pasado, pero hoy nos ha hablado a través de Jesucristo. Qué bonito, mire eso, uno cómo conectarlo. Ahora uno entiende un poco esa pasión también de Pané en un mundo desconocido y en decir, ¿cómo hago ahora para darle esta gran noticia? Y traigo a colación esta idea porque entonces la fundación decide emular a Ramón Pané en la cultura del siglo XXI. Así es. Y ahí entonces a usted se le ocurre en esa idea y de ahí surge Cristonautas. La Fundación Pané surge en primer lugar para capacitar evangelizadores, ya sean, vamos a decir, catequistas de niños, catequistas de jóvenes, catequistas de adultos, catequistas para matrimonios, catequistas en general, evangelizadores, misioneros, pastoral juvenil o lo que sea, que enseñarles con una metodología actual. Yo tengo una frase que repito mucho y se las digo a ustedes aquí en la televisión. Yo, que vivo hoy, fui evangelizado ayer, pero a mí me evangelizaron con métodos de antier. Y yo vivo hoy, todavía me suenan los métodos de antier. ¿Qué son los métodos? Miren, yo les cuento, yo iba al catecismo de primera comunión y había un sacerdote jesuita que nos mostraba unas láminas. Y yo la única lámina que me acuerdo es una lámina grande del infierno con fuego y la gente sufriendo en el fuego. Yo digo, a mí el calor me mata. Así es que yo me voy a portar bien porque no quiero ir al infierno. Esos son métodos que usaron, métodos que fueron maravillosos en su momento. Pero para hoy, si yo quiero hoy evangelizar hoy al joven de hoy, no le puedo hablar de los métodos de antes. Si le traigo la lámina del infierno, se me muere de risa. Yo tengo que usar esto, un teléfono para mandar aplicativos, sí, aplicaciones, audio, inteligencia artificial. Todo, hoy estamos haciendo de todo con la inteligencia artificial para usarla como metodología para la evangelización. Yo conversaba eso después en mi cobertura especial del sínodo. Me recibió Monseñor Edgar Peña Parra y me decía, tú que tienes 9 hijos, ¿cómo hacemos? Bueno, si quiere lléguele con una Biblia en papel, pero si usted llega con una aplicación, yo creo que ellos van a entrar más en la aplicación. Y me decía, yo tengo una que tiene el breviario, la misa todo. Digo, pues qué bueno que usted esté entendiendo eso. Él conoce muy bien, Monseñor Edgar Peña Parra conoce muy bien nuestro trabajo. Somos grandes amigos con él desde que él estaba en la nunciatura en Honduras, después en Venezuela lo he encontrado varias veces, después él ha venido aquí a esta casa. Mire qué bien. Él le dio la bendición a la Virgen de Guadalupe. De Guadalupe, que tenemos Edgar Peña qué Parra. bueno, un saludo a Monseñor Edgar. Si ve, Sí. Entonces, bueno, esa preocupación me consta porque enseguida yo conocí el proyecto de Cristonautas en físico, ya lo había oído mencionar, Monseñor de la Rosa y Carpio, nuestro amigo y que me casó, además fue el que me echó la cadena con mi esposa Laura. Una cadena de amor. Sí, no, como dice él, una cadena perpetua. Como dice Monseñor de la Rosa.
Pero cuando yo definitivamente vi el impacto de Cristonautas en JMJ fue en Panamá. Qué bonito lo que pasó en Panamá. Las filas de jóvenes entrando a aquella, era una película. Realidad virtual. Realidad virtual, que usted se ponía una gafa y veía el evangelio y usted entraba en el escenario en 360 grados. Fue. Sí, 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 sí. Y además viendo que la misma JMJ, pues en su guía invitaba a que los jóvenes fueran. Yo decía, no, pero es que esto no es pequeño. No, recibimos miles y miles de jóvenes en los 5 días que estuvimos. Nosotros abrimos un par de días antes para los residentes locales, por parroquias. Porque cuando obviamente la gente de Panamá iba a estar ahí, querer ir y se iban a mezclar los que venían de otros países, claro, mejor les dimos la oportunidad antes. Hicimos una especial para discapacitados, wow, en silla de ruedas, iban. Sí, me acuerdo. Y llegaron allí, había gente hasta con oxígeno, porque la idea es estar sentado y ponerse las gafas y participar de este tema. La realidad virtual es algo que hoy en día los ingenieros proyectan con las gafas de realidad virtual y ven el diseño, los arquitectos ven la casa, se meten adentro de la casa, caminan por la casa y dice, no me gustó esta ventana acá, la quito, ¡zas!, tac, tac, y cambian y vuelven a usar eso. Hoy en día eso es vital. Yo digo, me encantaría que todos pudieran tener la oportunidad de conocer aplicaciones que se hacen con realidad virtual y poder estar disponibles para encontrar, conocer y dialogar sobre la realidad virtual. Hoy en día es muy fácil porque hasta usando un teléfono con unas gafas que se venden por $2 de cartón que son y con unos lentes, uno ve eso en el teléfono que se divide la pantalla. Y bueno, digamos, tuvo un éxito y luego pasa a la siguiente JMJ, que fue la reciente de Lisboa, donde hubo una presencia grande de cristonautas en ese parque. En una gigantesca plaza, en Lisboa, una gigantesca en el centro plaza de Lisboa, y que terminamos con un broche de oro que fue el festival de los influencers católicos de todo el mundo. Estuve maravilloso, y con el concierto con, ¿cómo se llama? Los españoles, con sí, ese grupo, pero maravilloso, la verdad. Hakuna, pero aquello fue la verdad. Y entonces yo cuando veía tantos jóvenes y que le estamos hablando en lo que ellos hablan, aunque yo soy ingeniero de sistemas, tecnólogo al servicio de la evangelización, y junto con un grupo que estamos ahora creando un movimiento de los que hemos estudiado tecnología para poner esa ciencia al servicio de evangelización. Y cuando nos estábamos reuniendo yo digo, bueno, pero ya nos llevan unas millas Cristonautas. Cristonauta lo vio primero hace años y ha desarrollado una metodología de llevar la catequesis a través de esto, pero es el contenido que no va a cambiar en años, es que Cristo es ayer, hoy, siempre. Lo que va a cambiar es el método. Es el mismo. Lo que va a cambiar es la forma en que yo transmito. Exactamente. Y si, a ver, por ejemplo, las personas yo estoy ahora en Miami, en mi casa, vivo, acá está el cuartel general de la Fundación sí, Panet. donde estamos sentados ahora. Y yo veo que mucha gente que viene de otros países, por ejemplo de República Dominicana, y vive acá, manda a sus hijos a la escuela, pero la escuela es en inglés. Entonces los muchachitos van creciendo, escuchan español en la casa y hablan en español con sus padres, pero si usted le dice escriba, ya no sé escribir en español. Ellos saben escribir en inglés porque van a la escuela en inglés. Y si nosotros queremos hablarle de Jesús y ellos tienen una comprensión más fácil en el idioma inglés, tenemos que hacerlo en inglés. Claro. ¿Cuál es el problema? Es decir, es un tema de idioma. El idioma no es solamente el lenguaje español, inglés, francés, italiano, portugués. El idioma es el idioma que yo entiendo. ¿Cómo me comunico? Bueno, no es primera vez. ¿Y Lucas qué hablaba? Lucas hablaba griego y escribe su evangelio y los hechos en griego, ¿no? Sí. Mientras los otros estaban en el idioma original de los hebreos. De manera que él no le tuvo miedo a predicar en griego. Y gracias a Dios tenemos hoy eso. Eso era inculturizar también el evangelio. Pablo
que San Pablo, me refiero, que tuvo también una conversión extraña que duró poco tiempo, bueno, no es que duró, le duró para siempre, Claro, pero toda la vida. su proceso no fue tan largo, porque él vio la luz que se cegó y escuchó la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él no pudo ver, y a él le fue revelado que lo iban a visitar y lo iban a bautizar. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿pero Pablo hizo la catequesis del bautismo? ¿El RICA, el catecumenado de adultos? Sí lo hizo porque él tenía todo el Antiguo Testamento así. Y él, así como los taínos que estamos hablando, tenían su cosmogonía sobre Dios, su deidad, como era, ellos creían en un Dios único, los taínos, y los demás eran ayudantes de Dios. Es como, digamos, nosotros con los ángeles, eran ayudantes. Mire eso, qué interesante. Ayudantes, no eran... de la misma manera se puede ir haciendo una presentación de Jesús en el idioma que la gente entiende. Claro. Hay gente que entiende, hoy en día, por ejemplo, yo tuve caligrafía en la escuela porque yo tengo mis años, varios. Como diría Celia Cruz, yo nací en 1900.com. Y entonces, yo tenía caligrafía. Pero ahora ya no escribo más a mano. Cuando tengo que escribir a mano se me cansa la mano porque yo estoy acostumbrado o en el teclado o a textear. Es más, casi no texteo, yo le dicto al teléfono, claro. Es más fácil y tiene mejor ortografía que yo. La regla. Bueno, eso es comunicarme, yo me comunico de esa forma. Claro. Hay gente que le gustan mucho los mensajes de voz, yo no tanto porque prefiero el mensaje leído y prefiero que lo dicten. Pero bueno, la Fundación Panet quiere, así como hoy en día hay un lenguaje universal y un chico que vive en la China, en Taiwán o en Japón o en Corea puede comunicarse jugando en línea con alguien que vive en República Dominicana. Claro. Porque de hecho hay cantidades que juegan en línea y hay muchísimos juegos. Nuestro desafío ahora es crear juegos, más juegos. Ay, Dios mío, oye, Laura. Más juegos. Acuérdense que todavía está la aplicación que hicimos para Panamá, que sigue vigente y sirve para contactarse y jugar en grupo. No, pero vamos a señalar ahora. Voy a Follow poner en este JCGO. Óiganla ahí, follow JCGO. Ahora te la vamos a poner en la eso. pantalla, me parece. Así la vamos, ahí se está viendo ahí. Eso hace que uno se quite un poco el miedo. No se me molesten, las doñas de la iglesia siempre dicen, es que la tecnología va a acabar el mundo se va a acabar. No se va a acabar. Al contrario, vamos a tener una gran posibilidad de servir al mundo y a mucha gente. Yo, por ejemplo, que hago a veces programas de televisión en otras cadenas y me ven en varios países. Sí, en Televida pasamos varios de sus contenidos, ya estamos pasándolo. Los de Cristonautas. Sí, y las que usted hace para EWTN. Claro. O sea que vamos aprovechando y compartiendo. Y además aprovecho para confirmarle que nuestro canal aliado en Brooklyn, del que vengo ahora una semana de seguir ayudando, se llama Promesa MRC, uniendo a los latinos que están en Nueva York, New Jersey, Boston, Lawrence. Y le he dicho, tienen que bajar un poco más para eso, porque están haciendo, hay un sacerdote haciendo un súper programa. Yo digo, pero es que no se puede quedar aquí. Claro. Porque eso que usted está enseñándole a ese grupito no es para Brooklyn. Eso hubiera sido si usted lo presenta no utilizando los medios de hoy. Pero estamos utilizando los medios de hoy y las redes digitales. Porque, Ricardo, hay una cosa que yo digo como informático que a mí me tocó cuando la escuché. El Señor nos dice que lancemos las redes. Y hoy el problema parecen ser las redes sociales. Digo, el Señor también pensó en esas redes. Absolutamente. No podemos dejar de lanzar el evangelio en esas redes hoy sociales digitales. Bueno, tú querías hacerme preguntas de los cristonautas. Sí. Yo te cuento algo de las redes.
todos los días, de lunes a sábado, porque el domingo tenemos una programación especial con el Evangelio del Domingo, siguiendo la liturgia de la iglesia con el Evangelio del día, un joven diverso. Tenemos como 200 y pico de jóvenes que todos los días, uno de ellos narra el Evangelio y lo explica y lo comenta para los jóvenes, con su lenguaje. ¡Qué maravilla! Y es hermoso ver una cosa. Mira, tenemos jóvenes universitarios y nos escriben o nos hacen sus videos en sus teléfonos desde la biblioteca de la universidad, del patio de la universidad. Tenemos jóvenes profesionales que lo hacen desde su oficina. Tenemos jóvenes obreros que lo hacen desde sus fábricas. Tenemos uno que maneja un camión y se pone el casco y anda y nos va narrando el Evangelio. Y hay otro que está en su casa, en el campo, y se escucha el kikiriki del gallo y todo eso. Bueno, esa es nuestra juventud. Claro. O sea, nosotros no somos una población única, ni los jóvenes son uno solo, no. Cada zona, cada juventud es diversa y debemos atenderlos a todos. Algunos están cerca del mar, otros cerca de las montañas. O en las selvas. Claro, las selvas, hay tanto para... Y cada uno es una riqueza. Es delicioso escucharlo. Y les digo que si quieren recibir el Evangelio todos los días, vayan a cristonautas.com y ahí inscríbase. Se inscriban. Y simplemente ponen su número de teléfono, quiero recibir por WhatsApp, y hay listas de difusión. Ya me voy a suscribir, pero además está en Facebook, está en Instagram. Además esa serie de conversar, por ejemplo, la serie Conversando con Pepe Alonso. Bueno, yo conocí ese testimonio de él ahí, en esa primera que empezaron de esa serie, y sí, fue maravilloso, porque de verlo y oírlo en los medios, y luego enterarme de su historia, y como él decía, es que le quiero transferir esta ganancia mía a la nueva generación de católicos. Entonces, maravilloso. Pero ¿de dónde sale el término de cristonauta? ¿Cuándo se le ocurre como combinar Cristo e internautas, por ejemplo? ¿Es así o no? Bueno, una vez que yo fui a Panamá antes de la jornada mundial de la juventud, yo estaba ahí y me tocó ir a misa en una parroquia y había una señora que me miraba y me dice: dígame, ¿usted no es de los astronautas? Le digo, no, señora, cristonautas. Son dos palabras griegas. Christos, que quiere decir el Señor pero con mayúscula, Christos. Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo, Jesucristo. Cristo, nautas es el que navega. Los argonautas eran los que andaban por los mares, y todo lo que sea nauta es navegación. Internauta es el que está en el internet navegando. Claro. Wow. Y entonces nosotros, ¿por qué no se nos ocurrió ese nombre? Para decirle a los jóvenes, muchachos y chicas, tienen que navegar en Cristo. Navegando en Cristo, con Él y en Él. Entonces, es la palabra de Dios, que es su Hijo Jesús, porque eso lo dice San Juan. En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y después, unos versículos más abajo, dice, y la palabra se hizo carne, se encarnó, es Jesús. Es decir, Jesús y la palabra de Dios son la misma cosa en este sentido. Y entonces, navegando en Cristo, navegando en la palabra, yendo en una sola dirección. Ahora estamos en una barca, la barca de Pedro, y tenemos un solo timonel, que es solo capitán, el Papa. Y no importa si tú estás remando de un lado y yo estoy remando del otro, pero vamos en la misma dirección donde nos guía el capitán. Y no importa cómo esté el temporal. No importa el temporal, porque tenemos el mejor capitán. Usted no lo sabe, pero uno de los programas que nos está escuchando ahora en la radio es un proyecto que hicimos mi esposa y yo, que se llama Navegando. Y el cardenal López, cuando nosotros le llevamos el proyecto, me dijo,
a mí me gustaría que tú ampliaras los temas en los que se puede navegar desde un católico. Primero, ustedes como padres de familia numerosa hablen del tema de familia, pero tú como informático habla de lo bueno que es usar estos nuevos métodos para evangelizar. Y también me dijo, y como estás en la conferencia episcopal y maneja varias pastorales, el tema político visto desde un católico. Y yo en estos 12 años he estado, y fue mi esposa que le llama a los seguidores los navegaoyentes, porque estamos navegando a esta hora, los que me escuchan en la radio en este momento, pues con ese concepto. Yo siempre digo, es que si el Señor, si Cristo va en el timonel, no importa cómo esté el mundo y cómo esté, vamos llegaremos al puerto seguro y navegaremos como que nada está pasando. Él estaba durmiendo en la barca y estaba la borrasca malísima. Entonces me alegro mucho de que usted presente este concepto y también para quitarle un poco el miedo a aquellos que piensan que con estos cambios culturales, tecnológicos, de que el mundo se está acabando. El mundo se va a acabar cuando Dios quiera, pero no porque haya aparecido en este momento en la cultura humana estos procesos tecnológicos. ¿Qué opina? Yo opino dos cosas. Primero, todo lo que es adelanto tecnológico y científico, la Iglesia siempre ha estado a la vanguardia. Por algún motivo, en estos últimos decenas de años, hemos estado un poco atrasados y por eso hemos querido nosotros, en nombre de la Iglesia, porque nos sentimos llamados por la Iglesia y nosotros hacemos nuestro servicio desde la concepción católica, somos católicos 100%, no tenemos nada que nos saque de católicos 100%, y estamos decididos a mostrar el Evangelio desde la tradición de nuestra Iglesia, pero con los medios modernos. O sea, y la Iglesia siempre estaba a la vanguardia. En las artes, por ejemplo, las artes fueron una forma también de transmitir el mensaje. Teatro, música, todo eso. Pintura. Pintura. Pintura, empecemos. Arquitectura, empecemos Sí. primero. La arquitectura, la gran arquitectura de las catedrales esas, desde las románicas enormes que mostraban una imagen de Dios hasta las góticas, que uno ve la belleza de la altura y las luces y que a uno lo ensordece esa magnificencia de lo hermoso. La naturaleza tiene algo hermoso. Y entonces eso la Iglesia siempre estuvo defendiendo. El teatro, los autos sacramentales. Yo soy el primer fervoroso por hacer más autos sacramentales. ¿Qué eran? Eran un teatro donde enseñaban algo. ¿Y ellos lo aprendieron de dónde? Mirando a los griegos que hacían las comedias y las tragedias. En las comedias, las tragedias, ellos se ponían máscaras y qué sé yo. Y bueno, entonces hicieron los autos sacramentales hablando de los pecados capitales, de los vicios capitales y de las virtudes capitales y cómo las virtudes vencían a los vicios, enseñándole a la gente. Y la gente le entendía fácil. Claro, porque es un lenguaje. Ahora, supongamos el lenguaje en la televisión, usted que está en la televisión, dele gracias a Dios que llegamos a esta época. En esta época yo pasé de un aparato gigantesco que había en mi casa. Cuadradote así. Enorme, era un cajón enorme que se le abrían las puertas y atrás tenía unos tubos y largaba un calor, había que poner un ventilador para que anduviera eso, porque las lámparas se recalentaban, en blanco y negro con unas líneas así que si uno cerraba los ojos se mareaba y no se podía poner muy cerca. Pasé eso y de escribir a caligrafía, pasé al fax y pasé al WhatsApp, digamos. Al correo electrónico y eso al es ICQ. inimaginable, Ay, Dios eso mío. era inimaginable en un momento. Y hoy tenemos la televisión a colores y puede ser que usted, si quiere, puede grabar directamente desde aquí, pasarlo como hacemos nosotros los programas muchas veces, y los ven en todos lados del mundo que tengan internet. Pero Ricardo, para hacer esta misma entrevista hace 12, 15 años, aquí había que meter unas cámaras tan grandes que no cupían. Y hoy lo estamos grabando con los una iPhones, cámara pequeña, con una Canon pequeña, con 2 luces pequeñas, con micrófono cuadradito aquí distinto. O sea, que la iglesia está optimizando también pero por una sola preocupación que se llama evangelizar.
Claro, es transmitir la buena noticia de Jesús. Y la buena noticia es muy sencilla, se las voy a resumir. Ajá. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, para venir a salvarnos y a rescatarnos. Y para eso Jesús llama a sus discípulos a que formen la iglesia. La iglesia está formada con un centro que es Jesús de Nazaret. Y a mí me llama la atención porque la palabra dice varias veces, vayan y transmitan el evangelio. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Transmitiendo el evangelio, pero hoy a través de otro medio, pero estamos cumpliendo con ese pedido de transmitirlo. Entonces, por eso que no le podemos tener miedo. Entonces, bueno, en esta parte final del programa me gustaría que me cuente hacia dónde va Cristonautas, cómo podemos nosotros expandirlo y como mi esposa y yo, pues le tenemos que hablar a nuestros 9 hijos y sé de muchas parejas que le tienen que hablar a sus hijos. Así es. Cristonauta le está poniendo una metodología en las manos. Claro. Bueno, yo le diría, entren a la página de cristonautas.com o al de la Fundación Pané, fundacionpané.com, y encontrarán allí muchos recursos de evangelización. Así es que, bueno, tenemos una llamada, pero no la podemos recibir. Yo doy gracias a Dios por todos estos medios. Si San Pablo estuviera aquí, utilizaría todo esto y mucho más. Ya San Pablo hubiera ido a hablar con los grandes técnicos y a decirle, a ver. Mire, antes de que se me olvide y que usted lo mencione, en la película que está ahora en este tiempo en los cines de Cabrini, Santa Francesca Cabrini, de casualidad yo saliendo de Nueva York en el avión veo la película y fue tan valiente que fue a un periodista del New York Times. Cuando ella tenía unos impedimentos dijo, ¿cómo se van a enterar? Vamos a la prensa. Y a partir de la historia, yo que escribo para varias revistas, cuando yo vi la estructura del artículo que el periodista escribió y lo que pasó después, pero la motivación vino de Cabrini, que empujó a que se diera ese artículo. Entonces yo me pienso igual, Dios mío, los santos nos combinarían hoy a seguir escribiendo esos artículos por el bien de los pobres. Claro. Por ejemplo, como lo hizo Cabrini. Bueno, los santos son una gran inspiración para nosotros. Estoy pensando en el obispo Fulton Sheen, un obispo de aquí de los Estados Unidos que decidió ir a la televisión, a la televisión secular. Y él competía en el mismo horario que Frank Sinatra y tenía más audiencia Fulton Sheen que Frank Sinatra. No hay que buscar esa historia. Es que esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque yo digo, San Pablo, ¿qué harías hoy? Él ya habría ido a hablar con todos los grandes jefes esos que manejan el Facebook, que manejan las redes sociales, el Instagram, el X, no sé cómo se llaman ahora. TikTok, Twitch, YouTube. Todos esos. Yo iría a hablar y decirle, miren, yo vengo a dar mi vida para transmitir esto. Y cómo, bueno, él hará sus prédicas y sus cosas, las hará directamente. ¿Lo haría? Seguramente claro. Que sí. Ramón Pané dice, él dice en su libro, cuando hay una queja, porque Cristóbal Colón llegó con buenas intenciones, y hay que ser honestos. Y él era un terciario franciscano, muy cristiano, pero de golpe se dio cuenta que le faltaba mano de obra barata. Entonces necesitó esclavizar a los indios, cosa que tenía prohibido por la reina Isabel. La reina Isabel prohibió explícitamente que a nuestros nativos se los esclavizara. Y se les vivamente se les decía, se los invitaba a participar de nuestra fe católica. Pero Colón le dijo a Pané que se dejara de cuento, que ya no más evangelización, porque si no, él cuando los bautizaban ya no podían ser esclavos. Claro, eran hermanos. Entonces, bueno, Pané se quejó y dijo, no me dejó hacerlo, sino ya habrían muchos más y estarían
todos en esta isla bautizados. Y entonces, ¿cómo lo hubiera hecho? Y si tiene un canal de televisión, Ramón Panel lo hubiera usado. Si tiene la radio, la hubiera usado. Si tiene la prensa, la hubiera usado. Si tiene el listín diario, como tienen ustedes, también lo hubiera usado. El día, el Caribe hoy, porque ahorita entonces me caen arriba que por qué no mencioné los otros. Sí. Hay otros, hay varios más en el país. Sí, el Nuevo Diario. Y espérese, y los digitales, acento.com, el de nuestro querido amigo de Telesistema, Cavada, Nuria, que puso su propio canal digital, y hoy estamos, bueno, es un cambio increíble lo que está pasando. La televisión que está saliendo de los cables a volverse a la televisión digital de streaming. Bueno, mi esposa, yo le puse una aplicación que anda con la tabla y si va a lavar la ropa, lleva y sigue viendo su serie y sigue lavando la ropa y cocinando, viendo la serie. Mi amor, suscríbete a Cristonauta para que reciba los contenidos. Pero aquí, don Ricardo, me gustaría preguntarle, entonces, ¿cómo se siente de haber visto que Dios le puso en las manos un proyecto, verlo? Y, don Ricardo, se nos van los años. ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a los siguientes que siguen desde esta casa misión hasta el mundo? Mire, yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que hacer es aprender a leer como la Iglesia nos enseñó a leer la Sagrada Escritura, porque allí está el mensaje. Y no se trata de leer simplemente una página tras otra, no, se trata de leer, masticar, rumiar, como hacen las vaquitas, rumiar, para que eso se vaya digiriendo y que el mensaje de Dios, poco a poco, nosotros nos transformemos de los, vamos a decir, medio locos que somos a veces, en gente un poco más cuerda que sigue a Jesús. Y ojalá que se nos quiten todas las cosas que no son buenas. Nosotros todos tenemos algún lugar donde nos apriete el zapato. La vocación es eso, queridos amigos. La vocación no se trata de que si vas a ser cura o monja. No. Eso también. Pero se trata de, ok, tú eres joven, ¿cuál es tu vocación? Es decir, ¿para qué te llamó Dios? ¿Por qué estás en esta vida? ¿Qué haces tú? ¿Por qué estás aquí? Dios tiene un programa para ti. A ti te puso a estudiar telecomunicaciones. Bueno, mira, ¿en qué estamos ahora? Bueno, ya ves, Dios tenía un proyecto para ti, estudiando telecomunicaciones, y ahora estás transmitiendo el mensaje a través de las telecomunicaciones. A mí me puso otras ideas y bueno, y yo ahora tengo que hacer enlaces, y ahora la idea está en que tú hazte amigo del arquitecto, hazte amigo del ingeniero, hazte amigo del abogado, porque con todo se puede hacer un buen desarrollo. ¿Y se puede ser buen católico siendo abogado? Sí, claro. Siendo un buen abogado, no, obviamente, nada chueco, nada torcido. Ni corrupto. Ni corrupto, por eso. ¿Se puede ser un buen político? Maravilloso, sea político, participe en la política. La Iglesia nos pide permanentemente que participemos en política. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros... Al estilo Tomás Moro. Por decir uno. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Y después no quiero que nos quejemos, dice el Señor. El Señor creo que es muy claro. No le vengamos a quejar al Señor las corrupciones que hay en el gobierno cuando nosotros no queremos meternos, ayudar, a servir, porque la política es el arte de la caridad, la expresión mínima de la caridad, decía Pío XII. Así es que los invito a que en la Sagrada Escritura encuentren su propio llamado. Si vas a casarte, que sea un amor verdadero. Y prepárate para ese amor verdadero. Si vas a estudiar, estudia. No hagas trampa estudiando, porque el que hace trampa estudiando, al final de cuentas, es hacerse como que estoy jugando al solitario y yo me hago trampa para ganar a yo solo. No. Eso no vale, eso no es... No, estudia bien. Y si no te fue bien en un examen, no te enojes con el profesor. Mira dónde está esa parte que tú no pudiste comprender. Y esa es la vocación. Me dirijo especialmente a ustedes. Y el que quiera seguir perfeccionándose, bueno, no pierda el tiempo en muchas cosas. En estos momentos hay canales de ciencia, de tecnología.
Les cuento algo que todavía no ha salido, pero vino a verme un productor católico trabaja en cine y están haciendo un documental sobre física cuántica, pero el que lo hace es un señor católico y se inspira que en el primer momento, en el nanosegundo que se llama, del Big Bang, de la enorme explosión, Dios dejó su huella en la Trinidad. Es un estudio científico yo no sé los nombres de estos de física cuántica, pero en breve saldrá el documental y les pondré a decirlo dónde lo van a poder conseguir para transmitirlo en la televisión. Hay que seguir las redes de Cristonauta y de Claro, Paneo Fundación. porque es muy importante. La iglesia no está peleada con la ciencia, no, correcto. Al contrario, la iglesia tiene, miren, el observatorio astronómico, los observatorios, porque el Vaticano tiene varios, en varios lugares del mundo, uno en el Vaticano, otro en en el lugar de la residencia de los papas, en Castel Gandolfo, y hay otros observatorios más, pero los que llevan eso son los padres jesuitas. Y es interesantísimo la teoría del Big Bang, que hoy en el mundo dice, ¿y eso qué? Lo inventó, lo descubrió un sacerdote. O sea, entendamos que la iglesia ha hecho aportes. ¿Quién descubrió las células en el microscopio? Un sacerdote. ¿Cuántos miembros católicos creyentes en Dios, firmes creyentes, han puesto la ciencia al servicio del encuentro? Y yo los invito a ustedes que viven en esa hermosísima República Dominicana. Salgan un poco a caminar por sus lugares, a darle gracias a Dios por la brisa del mar, por ese mar a veces impetuoso, a veces sereno, por esas hermosísimas selvas que tienen en el centro, las cascadas. Ustedes tienen un país como ninguno, como todos quisieran, ¿no? Denle gracias a Dios. Miren un amanecer o un atardecer, denle gracias a Dios y díganle, Señor, tú estás presente porque lo sabemos. Desde el siempre, no tienes tiempo, eres el mismo ayer, hoy y lo seguirás siendo siempre. Qué maravilloso. Gracias a todos los que nos han seguido desde los espacios de los multimedios Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Nueva vez le ponemos nuestros medios pues a la disposición de la Fundación. Televida, Canal 41, Vida FM 105.3, Radio ABC, y esta alianza que tenemos con Promesa MRC en la ciudad de Brooklyn, así como el nuevo canal de televisión que ya arrancó en Santiago, que se llama Luz Divina TV. Tengo que ponerle en contacto con este medio que se ha entrado en esta red porque queremos fortalecer esta presencia también digital. Y es lo que yo siento que el Señor me ha estado empujando a crear esa unión y que cuando vengan estos grandes eventos, todos nos unamos, como hacemos con las grandes misas, las ordenaciones. Estamos viviendo un poco esa dinámica, viendo incluso lo que estudiamos tecnología, cómo buscamos las fórmulas técnicas para viabilizar el mensaje. Y les soy sincero, desde que Monseñor de la Rosa me presentó con ustedes, con la fundación, pues ha sido para mí un norte y ya no me pierdo. Y cada vez que vengo por la ciudad de Miami, pues me recibe don Ricardo, Hugo, que es también maravilloso conversar con él y todo este proyecto. Así que gracias en nombre de nuestros medios, de nuestro director, el Padre Kennedy, sepa que están a la disposición y orden cuando usted vaya de nuevo a la República Dominicana. Muchísimas gracias y a todos ustedes que Dios los bendiga. Y no se olviden de inscribirse en la página cristonautas.com. Qué hermoso contenido conversando con don Ricardo sobre todo esto que está haciendo la Fundación Ramón Pané para llevar la catequesis, el catecismo, el buen mensaje del Evangelio para esta cultura del día de hoy que necesita que haya una presencia de Cristo. Y como él lo decía, Cristo nauta, es navegar con Cristo. Así que hemos hecho este contenido también para que usted pueda sumarse en estas páginas que él nos ha invitado y tener el conocimiento de lo que hace un grupo de personas con don Ricardo a la cabeza, con Hugo,
para llevar el evangelio en estos nuevos aerópagos, en estos nuevos medios de comunicación, como lo estamos haciendo nosotros a través de nuestro medio, Televida, Vida FM Radio ABC y también Promesa MRC y Luz Divina TV en Santiago, y así muchos medios que nos unimos para llevar el anuncio del evangelio a través de la tecnología del día de hoy. Espero que este contenido nos ayude también a no tener temor a esta nueva cultura y que podamos sumarnos a ella, y usted lo puede hacer pues dándole like, suscribiéndose a nuestros canales y apoyando toda esta evangelización digital que hacen nuestros multimedios Vida. Y desde Miami, para compartir con ustedes pues en este programa Iglesia en Salida, su hermano Giovanni Krawinkel.